Bienvenidos a Cuento y Tinto, una iniciativa de la Fundación Ratón de Biblioteca. Mi nombre es Bianca, soy promotora de lectura y los voy a estar acompañando en este viernes musical, donde hablaremos acerca de algunos de los géneros musicales más famosos y sus artistas. Recuerden que durante este mes vamos a estar compartiendo con ustedes actividades bajo el marco de la campaña Abrázame con tus palabras. Esta campaña pretende fomentar el uso de la palabra afectuosa y las formas de comunicación no violentas. Acompáñennos. Hoy viajaremos al norte del continente americano, más específicamente a los Estados Unidos, cuna del jazz. El jazz nace a finales del siglo XIX con una combinación tradicional de música europea y una combinación de la migración africana en el país. En sus orígenes fue exclusivo de la comunidad negra. El jazz es tan unido a Estados Unidos como el vallenato a Colombia o el flamenco a España. Se trata seguramente de la expresión cultural más característica del país norteamericano. La armonía y los ritmos del jazz son muy especiales. Los músicos de jazz supieron desde el principio dar a sus creaciones un carácter personal que las diferenciaba de otros estilos musicales. Es un estilo que da gran libertad a los intérpretes, pero a la vez exige un profundo conocimiento de la música y mucha originalidad para desarrollarla. Desde sus comienzos, el jazz ha tenido muchas ramas distintas, como el blues, que desciende directamente de los cánticos de los esclavos negros que fueron llevados a Estados Unidos. También está el boogie woogie o el ragtime, entre otras. Los instrumentos tradicionales del jazz son el piano, el contrabajo, la batería y los instrumentos de viento, especialmente el clarinete, la trompeta, el saxofón y el trombón de varas. También la guitarra, sobre todo la eléctrica y la acústica. Estas han desempeñado un papel importante y con el paso del tiempo otros instrumentos se han unido a este estilo, como el violín o algunos instrumentos electrónicos. La voz es otro elemento importantísimo del jazz, de forma que los cantantes han sido algunas de las grandes figuras históricas de este arte. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales, y ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo con un trasfondo muy diferente. A lo largo de su historia, el jazz ha pasado por ser una simple música de baile popular a una forma de arte reconocida en todo el mundo. Paralelamente a dicho progreso, ha cambiado también las actitudes hacia esta música. En 1924, un periodista del New York Times se refería a ella como el retorno de la música de los salvajes, mientras que en 1987 el Congreso de los Estados Unidos de América declaraba al jazz como un destacado modelo de expresión y como un excepcional tesoro nacional. Se ha dicho que el motor del progreso del jazz ha sido la innovación, una particularidad que siempre ha estado presente en la historia de este género, dirigiendo su evolución y caracterizando la obra de sus artistas más destacados al lado de una rama más tradicionalista. Paralelamente a esta dicotomía entre la innovación y la tradición, el jazz se ha movido entre la obra de unos artistas que solo han buscado el reconocimiento de una pequeña pero selecta audiencia y otros que han dirigido sus esfuerzos a una audiencia más amplia. En muchas áreas del sur de Estados Unidos, el batir de tambores estaba prohibido por la ley y en zonas como Georgia se prohibió el uso de cualquier instrumento musical por parte de los esclavos. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, los festivales con música de tambores y danzas africanas se organizaban con frecuencia tanto en Nueva Orleans, en la Plaza del Congo, como en Memphis, Kansas, Dallas o San Luis. Se usaban instrumentos de percusión y de cuerdas similares a los utilizados en la música africana indígena. Los esclavos solían tener el domingo libre y organizaban fiestas en la Plaza del Congo, que se prolongaron aproximadamente hasta 1885, coincidiendo con el surgimiento de las primeras bandas de jazz. Los músicos de jazz aspiran a lograr un sonido propio que los distinga del resto. El criterio no es ya la pureza de sonido que buscaban los músicos clásicos, sino lograr expresividad con el instrumento. Y así se puede decir que en el jazz la expresión está por encima de la estética.
Esta característica explica que muchos aficionados sean capaces de distinguir quién está tocando tras las primeras notas, un fenómeno que suele asombrar a los no iniciados. La improvisación es una de las características definitorias del jazz. Se trata de un concepto muy antiguo que se remonta a la obra de grandes compositores clásicos como Johann Sebastian Bach, quien improvisaba a menudo sobre las armonías de sus obras. Aunque los primeros ejecutantes de jazz no sabían nada acerca de los compositores clásicos, el jazz adoptó rápidamente la idea, convirtiéndose desde su nacimiento en una música esencialmente improvisada, donde los músicos parten de unos esquemas previos y de sus conocimientos y habilidades adquiridas a través de los años. El 30 de abril se conoce como el Día Internacional del Jazz. Fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre del 2011. La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. Los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no es solo un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas. La Organización de las Naciones Unidas dice que es importante tener un Día Internacional del Jazz porque el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. El jazz es una forma de libertad de expresión. El jazz simboliza la unidad y la paz, reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades, fomenta la igualdad de género, refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social, promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Además, estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. A lo largo del siglo XX y el siglo XXI han surgido grandes intérpretes de jazz en cada una de sus variaciones y épocas. Entre los grandes cantantes de este estilo podemos destacar a Bessie Smith, Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Betty Carter. Algunos de los grandes pianistas han sido y son Earl Van Hines, Art Tatum, Duke Ellington, Count Basie, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett. Entre los numerosos saxofonistas geniales que ha dado el jazz podemos citar también Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane, Ornette Coleman y John Henderson. Los trompetistas más memorables fueron Louis Armstrong, Dizzy Gillespie y Miles Davis. También deben incluirse al clarinetista Benny Goodman y al percusionista Tito Puente. Julio Cortázar escribió un cuento llamado El Perseguidor. Es un homenaje al músico Charlie Parker, considerado por muchos uno de los mejores intérpretes de saxofón alto. La historia se desarrolla en las noches insomnes de París de los años 50. El cuento consta de una serie de encuentros y conversaciones entre el protagonista Johnny Carter y Bruno Testa, periodista y crítico musical que escribe una biografía sobre Johnny y va narrando el cuento. Al principio de la historia, Bruno visita a Johnny en un lúgubre hotel de París y descubre el precario estado de salud en el que su amigo se encuentra a causa de su dependencia de la marihuana y del alcohol. Bruno termina involucrado en la vida de Johnny e intenta salvar el talento de este de sus visiones, temores y abandono en el que frecuentemente cae producto de la adicción con que trata de sobrellevar su mundo interior. La estructura narrativa de la historia es similar a la de un diario de vida, ya que se trata de una historia íntima, plagada de contradicciones, imágenes poéticas y digresiones. Además, el cuento está inscrito en tiempo presente. Hay abundancia de diálogos entre Bruno y Johnny que permiten develar la auténtica realidad del protagonista. La obra está caracterizada por la improvisación narrativa, dado que la narración de Bruno sube y baja, el ritmo varía,
hay pausas y silencios, los tiempos verbales cambian. En definitiva, la improvisación narrativa es un intento de Bruno de hacer jazz con la misma historia. En 1965, el director argentino Ozias Wilenski hizo una adaptación cinematográfica con el mismo título. Los queremos invitar a que a través de la literatura y el cine conozcan también un poco de este género maravilloso que es el jazz. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más Cuento y Tinto y nuestro viernes musical. Hasta pronto.